Tutorial todo ángulos. Fíjate y recuérdalo, este es el símbolo de ángulos. Aquí están las partes de un ángulo: lado, vértice y lado. La abertura que se forma dentro se llama ángulo. Para nombrar a un ángulo se escribe con una letra de cada lado y en medio se escribe la letra del vértice. Recuerda que esas letras son con mayúscula. Recordemos los tipos de ángulo. Ángulo recto, aquel cuya medida es 90 grados. Ángulo agudo es aquel cuya medida es menor a 90. Y un obtuso, cuya medida es mayor que 90 y menor que 180 grados. Veamos algunos ejemplos de ángulo agudo. Es aquel que mide más de 0 grados, pero menos de 90. Mira las imágenes y date cuenta que tenemos ángulos en nuestra vida. Ahora un ángulo recto. Recuerda, siempre, siempre, siempre mide 90 grados. Observa las imágenes de las gradas o las puertas. Allí también encontramos ángulos rectos. Ahora mira, un ángulo obtuso. Es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Mira dónde podemos encontrar diferentes ángulos obtusos. Ahora, un ángulo llano. Es aquel que mide siempre 180 grados. Observa cómo en nuestra vida podemos encontrar tantos ángulos llanos. Recuerda que el transportador es la unidad principal de medida de los ángulos y estas se miden en grados. ¿Cómo colocamos el ángulo? Colocamos el punto central del transportador en el vértice del ángulo. Luego, uno de sus lados del ángulo debe coincidir con el cero. Recuerda que hay dos escalas, interna o externa. Vamos a usar la escala que corresponda para poder medir ese ángulo. Finalmente, con el otro lado del ángulo, podremos saber, según la escala que estamos utilizando, la medida exacta del ángulo. Y finalmente, la leemos. Observa, aquí cómo se escribe y cómo leemos ángulos. Recuerda que colocamos letras mayúsculas y las leo de arriba a abajo, siguiendo la línea del ángulo. O, como en el caso de abajo, del ángulo llano, desde la izquierda hacia la derecha. Cuando yo escribo ángulos, debo utilizar el símbolo, pero cuando lo leo, solamente lo leo tal cual está. Si este ángulo es agudo, ¿cuánto puede medir? Fíjate, 20, 120 y 90. Recuerda que 90 no, porque es un ángulo recto. 120 está muy abierto, sería un obtuso. Por lo tanto, la medida aproximada de este será 20 grados. ¿Qué tipo de ángulo es el más frecuente en este edificio? Si nos damos cuenta, pues sería un ángulo recto. Y aquí, en las agujas del reloj, forma un ángulo. ¿Qué tipo de ángulo crees que se trata? Sí, muy bien, es un ángulo obtuso. Está más de 90 grados. Qué divertido fue aprender el tema de ángulos.